Soy José Luis Gioja, nací el 4 de diciembre de 1949 en una de las provincias más lindas que tiene la Argentina, San Juan. Soy ingeniero agrimensor, estoy cumpliendo mi tercer periodo como gobernador de la provincia de San Juan. Trabajando todos juntos se puede. Que pensar para gobernar. Hola, soy Lito Cruz y conduzco Escuela de Gobierno, este ciclo de seminarios audiovisuales destinados a pensar para gobernar. 13 experiencias únicas de gestión en el más alto nivel. 13 entrevistas exclusivas donde los políticos más importantes del país explican cómo superaron las dificultades al gestionar y administrar poder. Hoy sabremos cuáles son esos problemas y cómo se sortean desde el rango de la máxima responsabilidad provincial, con la experiencia en primera persona de José Luis Gioja. Gobernar o querer ser gobernador tiene que ver con un proyecto político y tiene que ver con tener convicción. Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. La función del que gobierna, en definitiva, es generar progreso todos los días, ¿no? Sus primeras actividades políticas comenzaron a principios de la década del 70, llegando a ser secretario del gobernador sanjuanino Eloy Camus. Proviene, José Luis, de una familia vinculada profundamente con la realidad política de su provincia. Fue diputado provincial y luego ser reelecto como diputado nacional y senador. A pesar de los años de gestión, aún mantiene altos índices de popularidad. ¿Qué cualidades debe tener el gobernador de una provincia como San Juan? A ver, no es fácil, ¿no? Yo creo que fundamentalmente el que quiera ser gobernador de San Juan, de mi provincia, debe tener un concepto muy claro de qué es la política. Y yo creo que la política es el arte, es la ciencia, es esa actividad humana que tiende a solucionar los problemas y hacer posible lo que la gente necesita, ¿no? Lo que el ciudadano necesita. Y me parece que para ser político hay que tener primero mucha vocación de servicio, muchísima vocación de servicio. Hay que tener en claro que nunca uno es dueño de la verdad y hay que tratar de tener siempre las orejas bien abiertas para poder escuchar mucho, los ojos bien abiertos para poder ver mucho y tener una correcta apreciación de la realidad. Y tiene que pensar que gobernar o querer ser gobernador tiene que ver con un proyecto político y tiene que ver con tener convicción y las convicciones bien claras. Gobernar o querer ser gobernador tiene que ver con un proyecto político y tiene que ver con tener convicción y las convicciones bien claras, ¿no? El hombre que gobierna una provincia tiene atributos, si se quiere, caudillistas, propios de la provincia. A ver, depende si quiere ser caudillo o quiere ser conductor, porque me parece que hay una diferencia grande entre una cosa y otra, ¿no? ¿Cuál sería? Y por ahí el caudillo está tentado a hacer un poco lo que quiere. A mí me parece que hay que ser esclavo de la ley, hay que ser esclavo de la Constitución, hay que intentar conducir, que es distinto. Me parece que una de las mejores cualidades de quien gobierna tienen que ser la humildad, pero no una humildad fingida, no una humildad, tiene que ser una humildad real, que tiene que devenir de esa tremenda responsabilidad que el pueblo que elige le da al que gobierna, ¿no? Es humildad que tiene que ser capaz de que uno escuche. Poder escuchar. Claro, porque a ver, el sillón es muy lindo y en San Juan hace calor, entonces estar adentro con aire acondicionado, con 2 o 3 secretarios, con el teléfono, ¿no? Es una tentación, pero me parece que hay que hacer eso para tomar algunas decisiones, pero me parece que es fundamental el estar en la calle, el estar en contacto con nuestra gente. Y sabe que es fundamental también para ser gobernador de una provincia como la mía, y creo que de cualquiera, tratar de ser como la gente. En la Constitución
digamos, de la Nación Argentina, el artículo 1 dice, adopta la forma de gobierno representativa, republicana, federal. ¿Somos un país federal a su criterio? Somos un país federal, somos un país federal. Este gobierno nacional ha dado muestra de que somos un país federal. Pero sabe una cosa, que esto lo decimos siempre, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Entonces, bueno, esta gran capital también atrae, también es la capital del poder político. Pero, a ver, las provincias tenemos la posibilidad, y quienes las gobernamos, de tomar decisiones que hacen a los temas de las provincias, ¿no? Y la Constitución, esa misma Constitución, que se reformó en el año 94, le dio, puso las cosas en su lugar en el tema de las provincias. Las provincias que conformaron la nación, las provincias que son autónomas, que tienen autonomía, las provincias que son dueñas de sus recursos, las provincias que, bueno, tienen que ser y avanzar y crecer mucho institucionalmente para que los gobiernos provinciales sean los mejores posibles, ¿no? Presumo que debe haber dificultades en esa articulación también entre la provincia, articulando con la nación y articulando a su vez con los municipios. Sí, sí, los hay, a ver, pero para los municipios es exactamente lo mismo. El tema es que somos una democracia joven, y tal vez en los municipios o en algunos municipios se ven algunas falencias, entre comillas, pero que vamos construyendo en los temas institucionales. A ver, por ejemplo, yo quisiera en mi provincia transferir los servicios de salud a todos los municipios. Estoy seguro que no se puede hacer, porque hay municipios que probablemente no podrían prestarlo, o los servicios de educación no podrían prestarlo. Como en su momento los tuvo la Nación, porque la Nación tuvo los servicios educativos y después se los transfirió a las provincias. Exactamente. Gobernador, ¿cómo explicaría usted la relación entre la Nación y las provincias a partir de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos? Bueno, a ver, partamos de la base que esa ley es la ley madre de las provincias, ¿no? Cuando usted discute una décima de esa ley, está discutiendo de muchísimos recursos. Yo tengo una experiencia vasta en el Parlamento Nacional con los temas de coparticipación. Mire, la Constitución reformada en el año 94 mandó, y lo dice, que antes de que terminara el año 96 debía haber una nueva ley de coparticipación que contemplara una serie de requisitos, entre otros que ninguna jurisdicción tuviese menos de lo que estaba teniendo hasta el momento, es decir, no quitarle nada a nadie. Establece algunas pautas que tienen que ver con el desarrollo de cada una de las provincias, que tienen que ver con los grados de necesidades básicas insatisfechas y demás. Pero bueno, discutir una ley de coparticipación es discutir, además dice la Constitución, que esa ley debe ser aprobada por todas las jurisdicciones y obviamente por el gobierno federal. Y en las jurisdicciones debe ser aprobada por las legislaturas provinciales. Es prácticamente imposible eso. No, no es imposible, hay que darse un gran debate. La búsqueda de esa autonomía financiera va en detrimento de una... No, pero a ver, mire, yo voy a cumplir, tengo 8 años de gobernar San Juan. En los 8 años, todos los meses, automáticamente, la Nación respeta la ley de coparticipación vigente. Es decir, que automáticamente transfiere lo que está establecido en esa ley diariamente a las cuentas de la provincia. O sea, no hay una afectación, digamos, en términos de la autonomía política, para nada. Y además hubo un aporte importante de la Nación cuando se decidió a distribuir un porcentaje importante de los derechos de exportación de la soja que los distribuyó de acuerdo a la ley de coparticipación a las provincias, ¿no? Y le impuso que las provincias repartiera el 30% de esos recursos a los municipios. ¿Para qué? Para hacer obras de infraestructura, para hacer obras que tienen que ver con las necesidades más urgentes de la población, ¿no? ¿Y cómo debería, a su criterio, pensarse el desarrollo y la potencialidad que tienen los recursos naturales de una provincia como en San Juan, específicamente la minería? Yo creo que lo que hay que hacer es, primero, lo que no podemos dejar de hacer es que nuestra gente se vaya de la provincia, que expulsemos población porque no tenemos posibilidad de generar oportunidades, de generar trabajo, de generar
posibilidades de hacer progreso, porque la función del que gobierna en definitiva es generar progreso todos los días, ¿no? La función del que gobierna en definitiva es generar progreso todos los días, ¿no? Una máxima que sarmientina. No, la verdad que no sé, pero entonces yo creo que todo lo que tenga que ver con el desarrollo, con el crecimiento, con la generación de fuentes de trabajo, tiene que ser absolutamente equilibrado, ¿no? Tiene que ser equilibrado y hay que equilibrar en función de los intereses de la gente, ponerlo siempre por delante, ¿no? Tiene que ser sustentable y la sustentabilidad tiene que ser ambiental por sobre todas las cosas, tiene que ser social y tiene que ser económica, es decir, que tenga continuidad también en el tiempo y que signifique, como le digo, progreso y signifique recursos para poder desarrollar la provincia. Su amplia trayectoria en el Congreso y en el Ejecutivo hacen de José Luis Gioja un político con capacidad para sacar agudas conclusiones de sus experiencias en diferentes ámbitos de poder. Si tuviera que señalar algún hecho de su gestión significativo que fue gratificante para usted, ¿cuál señalaría? La verdad que son muchos, pero qué sé yo, a ver, tomar decisiones, a ver, un poco lo pedían también los compañeros, la primera reelección, la segunda reelección, no fueron decisiones fáciles, fueron decisiones muy consultadas con mis compañeros, muy consultadas con mi familia y muy consultadas con la almohada sobre todo, ¿no? Porque son decisiones que tienen que ver con el futuro, no solamente de uno, sino con el futuro de lo que uno tiene que hacer y tiene que apostar para que a la provincia le vaya lo mejor posible, ¿Y ¿no? qué le al país le impulsó vaya lo mejor a posible. usted a ese tercer periodo? A ver, la realidad, que es la única verdad, me parece que esto es, porque había un cuadro donde todos me decían, hay condiciones físicas, tenés ganas, hay una situación aceptable, se puede hacer, la Constitución lo establece, hay que hacer un plebiscito, le preguntemos a la gente, no seas maricón, no te tires para atrás, hay puertas y ventanas que todavía hay que cerrar en lo que estamos construyendo. Y bueno, estas son las cosas que nos llevaron a tomar esta decisión, ¿no? Que algunos por ahí no lo entienden, es cierto, pero bueno, yo siempre digo que gobernar es tratar de interpretar la realidad de la mejor manera posible, pensando que lo que uno hace no le va a gustar al 100% de las personas ni al 100% de la sociedad. Siempre algún callito hay que pisar, siempre algún callo hay que pisar, pero me parece que lo fundamental es poner el interés común por delante y en función de eso sacar las conclusiones, ¿no? Lo fundamental es poner el interés común por delante y en función de eso sacar las conclusiones, ¿no? ¿Hay una distancia entre lo que usted imaginaba previamente ingresar a su primer periodo de gobierno y con lo que se encontró y con el panorama que se encontró? A ver, mire, yo le voy a decir una cosa que la siento muy... Los que amamos la política, lo que hemos hecho nuestra vida en función de la política, porque esta es la definición que yo hago, bien, mal, no lo voy a juzgar. ¿Cuál es el sueño del pibe? Gobernar la provincia de donde uno es, por lo menos para la gente del interior. Porque yo he sido diputado provincial, diputado nacional reelecto, senador reelecto, presidente del bloque, presidente provisional del Senado. Pero claro, uno, lo más lindo es poder ser gobernador de su provincia. Lo más lindo es poder ser gobernador de su provincia. En términos de militancia política, en términos de sueños, en términos de... ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de que sus convicciones y que lo que uno piensa y cree que tiene que hacer, que vienen de la mano de la justicia social, que vienen de la mano de las cosas que aprendimos en nuestra vida de militante político, se puedan concretar, ¿no? Entonces, estas cosas son las que nos llevaron a elegir este camino, a hacerle una propuesta a los sanjuaninos en su momento y a lograr que los sanjuaninos, desde distintos lugares, en unidad, no en uniformidad, en unidad podamos avanzar lo que hemos avanzado, ¿no? ¿Avanzó San Juan? Sí, ha avanzado San Juan. Yo creo que ha avanzado, capaz que podría haber avanzado más, pero tenemos cifras que son
que nos ponen muy bien, ¿no? Cifras donde en lo económico, por ejemplo, hemos crecido el 150% en 8 años. Es decir, hemos hecho un San Juan y medio productivo más. Hemos crecido un promedio del 15% anual, que creemos que es importante. Hemos reducido la mortalidad infantil, por ejemplo, a la mitad, que es un dato importante desde lo social y desde lo que tiene que ver con la salud, que también es social, ¿no? No puede haber una provincia que se realice si no hay una nación que se realice. No puede haber una provincia que se realice si no hay una nación que se realice. No hay un marco nacional como el que hemos tenido, con un presidente que para mí es uno de los mejores de la historia de la Argentina, como fue Néstor Kirchner, que la verdad es que ayudaba a las provincias porque él fue gobernador, ¿no? ¿Cómo fue la relación que estableció con Néstor Kirchner? La verdad que era excepcional, muy bien. Yo siempre cuento, uno lo llamaba por teléfono, por supuesto, no todos los días, ni para estar. Siempre había una respuesta a ese llamado, siempre había yo creo que era un militante, así, era un apasionado de la política, y lo mismo, por supuesto, con la actual presidenta, que es una continuidad también de lo anterior, ¿no? ¿Es un vínculo similar al que mantiene con la presidenta? Sí. Obviamente el tema género influye, pero la presidenta creo que tiene muchísima intuición, es muy inteligente, tiene mucho coraje y creo que está conduciendo muy bien la Argentina, ¿no? Recién había mencionado usted el terremoto del 44. Sí. El hecho más lamentable de la historia de la Argentina. Usted sabe que es el hecho donde lamentablemente fallecieron más personas en la Argentina. Fue la catástrofe más grande de la Argentina. Más de 10.000 muertos, desaparecidos. Y una ciudad que se cayó. Y usted sabe, mire, esto también sirve para ver cómo hacemos para ganar en autoestima, para que el sanjuanino acompañe, para que se sienta orgulloso. Pero cuando hay crisis es como que el orgullo se cae. San Juan se cae literalmente en la época del terremoto. El ejército en ese momento toma la situación de San Juan, absoluta emergencia. Gracias, entre comillas, al terremoto se conocieron el general Perón y Evita, que luego modificaron la historia en la Argentina, o le pusieron un clic a la historia en la Argentina. Entonces, donde está la actual Casa de Gobierno pusieron carpa y después hicieron como cuadras militares, porque se iba a hacer la nueva Casa de Gobierno. La verdad que estuvo 30 años esa casa, ese centro cívico sin hacer. Nosotros, junto con los sanjuaninos, pudimos terminarlo y hace 3 años lo inauguramos, bueno, ya están todos los ministerios y demás. Durante su gobierno se realizó, se efectuó, se conmemoró el Congreso Nacional de Filosofía. Sí. Que se había realizado también en San Mendoza. Juan. No, en Mendoza. En Mendoza en el año 51, creo. Sí. Que fue donde el general Perón presenta su libro La Comunidad Organizada. ¿Cómo fue ese evento? Muy lindo, tuvo una apertura brillante que lo hizo la entonces candidata a presidenta de la Nación, luego presidenta de la Nación, Cristina Fernández, donde participaron muchísimos expositores de todo el mundo. Y la verdad que salió muy bien, porque fue un foro absolutamente abierto y donde, bueno, se han editado las conclusiones y son públicas, ¿no? Lo hizo la universidad, lo hizo la Comisión de Bibliotecas del Parlamento y lo hizo, obviamente, el gobierno de la provincia, ¿no? Gobernador, ¿la agenda mediática interviene en la gestión de gobierno? Sí, pero ¿sabe una cosa? A ver, el que se deja llevar por la agenda es como que va apagando incendios. El que se deja llevar por la agenda es como que va apagando incendios. La agenda es como que la tiene que marcar la política. No sé si soy claro. Es decir, yo creo que hay que tratar de encontrar el problema antes que el problema lo lleve a uno a actuar o sea, hay que ponerse delante de la agenda. Si uno se pone delante de la agenda, le va a ir mucho mejor que ir atrás de la agenda haciendo el papel de bombero, ¿no? Entonces, me parece que una de las cosas centrales del que quiere hacer política es tener mucha intuición y tener colaboradores que también la tengan para ver dónde están los problemas y solucionarlos sin que después tenga que actuar, insisto, como bombero, porque la verdad que ese papel no sirve, ¿no? En el auge de las redes sociales,
¿considera interesante lo que se denomina la cibermilitancia o la militancia virtual? Yo creo que sirve, que sirve mucho. Es un elemento de estos tiempos, no de mi época obviamente, pero es de estos tiempos y estamos aprendiendo, hemos aprendido y obviamente que la usamos. Es absolutamente libre y bueno, algunos coinciden, otros no, algunos intentan modificar cosas y demás, pero a mí me parece que sirve y sirve mucho y está en la agenda de los jóvenes sobre todo, que es lo más importante. Hay una necesidad imperiosa de que el joven participe. Es una expresión también de una forma de militancia que sin duda, no se contrapone con la militancia no, de ninguna manera. A la vieja usanza. Las cosas van evolucionando y el que se queda en el tiempo indudablemente que no le va a ir bien, ¿no? Yo creo que a partir sobre todo del fallecimiento de ese gran presidente, de Néstor Kirchner, creo que hubo una explosión de agradecimiento a ese presidente y quien la encabezó precisamente fueron los sectores juveniles, ¿no? Y en toda esta cibermilitancia, como usted dice, creo que hubieron muchísimos mensajes, gestos. Ahora, lo que se puede observar es como una emergencia de mucha juventud en la política, pero una poca vitalidad en términos de los partidos políticos, como estructuras partidarias. Sí, yo creo que hay que... Mire, el general Perón decía que renovar no es tirar un viejo por la ventana todos los días. Me parece que es una muy buena definición. Lo que no significa que tenemos que estar llenos de viejos tampoco. Me parece que es una cosa natural y hay que abrir las puertas de par en par de todas las sedes partidarias para que se preñe, se llene de jóvenes, se llene para que la discusión aparezca, para que las soluciones aparezcan y por sobre todas las cosas para que los jóvenes aparezcan militando y el día de mañana o en el presente puedan ser voceros y funcionarios de lo que se está haciendo, ¿no? A mí me parece importante que sea así porque, bueno, naturalmente tiene que haber renovación permanente. ¿Debería existir a su criterio una escuela de formación de dirigentes políticos con carácter, llámese, institucional? Sí, sí. Usted sabe que nosotros a través del Partido Justicialista, en vida del presidente del partido, que era Néstor Kirchner, se creó este grupo Gestar, aquí que es una especie de instituto de formación política del justicialismo, donde desde ahí también intentamos hacer esta tarea de adoctrinamiento y demás. Yo creo que es fundamental, que sirve muchísimo, y en la época actual sirve muchísimo, ¿no? De que se puedan convocar jóvenes, de que se pueda, esto que digo yo, abrir las puertas de par en par, que puedan venir, que puedan participar, que tengan espacios, que tengan contención, que todo eso sea doctrinario, ideológico, que tengan que ver con las convicciones, que tengan que ver con la necesidad de la gente. No hay una ideología que no tenga que ver con eso, sino sería... Entonces, me parece que el justicialismo, que es muy rico y que además siempre ha sido muy plural, siempre ha sido capaz de hacer frentes, de convocar a otros partidos, tiene que estrechar muchísimo en esto y tiene que trabajar muchísimo en esta línea, ¿no? En 140 caracteres, yo voy diciéndole un término, usted me va a decir qué le evoca. San Juan. La provincia más linda de la Argentina. Política. Una actividad apasionante a la cual queremos que muchos participen. Estado. Lo que tenemos que defender todos los días. Gobierno. Bueno, dentro de ese Estado un gobierno que esté al servicio de la gente. Coprovinciano. Bueno, qué sé yo, hermano. Federalismo. Algo imprescindible para poder gobernar. Poder. No volverse loco. República. Lo mejor. Sociedad. Es la que tenemos que trabajar todos los días para que sea cada vez mejor, que contenga a todos. Gobernador José Luis Gioja, muchas gracias por esta entrevista en el ciclo de la Escuela de Gobierno. No, gracias a ustedes. José Luis Gioja pasó por Escuela de Gobierno y brindó su verdadera experiencia de cómo hacer política desde la máxima responsabilidad de carácter provincial. En la próxima emisión conoceremos cómo sortear las principales dificultades que se presentan a la hora de gobernar, contadas en primera persona por sus protagonistas.
No sé si tuve suerte de tener o la desgracia de manejar las cosas en los momentos más complejos, ¿no? Yo me enteré que iba a ser presidente el mismo día 31. La crisis se supera cuando los hombres toman las decisiones que hay que tomar.